Bien, en este video vamos a hablar un poco sobre modelos matemáticos lineales. Para el planteamiento, resolución y análisis de modelos dinámicos es conveniente comprender los conceptos básicos de la teoría de ecuaciones diferenciales. Primeramente, una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas o diferenciales de una o más variables. Por ejemplo, tenemos acá dos ecuaciones diferenciales en que el primero tenemos del lado izquierdo la derivada de y con respecto a x igual a la de x más seno de x. En el caso de la segunda ecuación diferencial, lo que tenemos son diferenciales de x y de y. Las variables que denotan valores de una función son usualmente denominados variables dependientes. Y por otra parte, una variable independiente es una que puede tomar cualquier valor en el dominio de la función. Como ejemplo, considere la siguiente ecuación diferencial. Tenemos acá derivada de y con respecto a x igual x cuadrado más y. En este caso, x es la variable independiente, mientras que y es la variable dependiente. Esta definición de variable dependiente y variable independiente permite clasificar las ecuaciones diferenciales de acuerdo con el número de variables independientes y el tipo de derivadas que involucran. Entonces, si la ecuación diferencial tiene más de una variable independiente, se dice que se trata de una ecuación diferencial parcial. Por ejemplo, tenemos acá en esta ecuación la segunda derivada parcial de y con respecto a x igual a 1 entre c por la derivada de y con respecto al tiempo. En este caso, x y t corresponden a las variables independientes. Y por otro lado, y corresponde a la variable dependiente. Por otro lado, si la ecuación diferencial contiene una variable independiente, se está hablando entonces de una ecuación diferencial ordinaria. Por ejemplo, esta ecuación que tenemos acá. Segunda derivada de y con respecto al tiempo más k por y igual a f de t. En este caso, la única variable independiente es el tiempo, mientras que y nuevamente es la variable dependiente. Otra forma de clasificar las ecuaciones diferenciales es por su orden. Esta representa el orden de la derivada más alta que aparece en la ecuación diferencial. Por ejemplo, consideremos las siguientes ecuaciones diferenciales. En esta primera ecuación, lo que tenemos es segunda derivada de x con respecto al tiempo por m más c por la derivada de x con respecto al tiempo más k por x igual a f de t. En esta ecuación diferencial, la derivada de orden superior es esta de acá. Se dice entonces que esta ecuación diferencial es de segundo orden. Por otro lado, en esta ecuación diferencial tenemos derivada de t mayúscula con respecto al tiempo, todo esto elevado al cuadrado más k, siendo una función de tiempo multiplicado por t mayúscula, igual a g de t. A pesar de que este término está elevado al cuadrado, el orden de esta derivada es 1, y eso hace que esta ecuación sea de primer orden. Entonces, lo dicho, en la primera ecuación se trata de una ecuación diferencial de segundo orden, mientras que en la segunda, una de primer orden. Otra forma de clasificar las ecuaciones diferenciales corresponde a lineales y no lineales. Una ecuación diferencial ordinaria es lineal si presenta la siguiente estructura. Tenemos acá entonces una ecuación diferencial de orden n en el cual aparecen todas las demás derivadas de orden inferior, en donde cada una de estas derivadas está siendo multiplicado por un coeficiente. Si la ecuación diferencial respeta esta estructura, se dice entonces que es una ecuación diferencial lineal. Puede ser que estas coeficientes sean cero, sean constantes o, como aparece acá, sean función de la variable independiente. Entonces, en el caso de que todos los coeficientes sean constantes, la ecuación diferencial ordinaria se clasificaría como lineal con coeficientes constantes. Por ejemplo, esta ecuación que aparece acá. Claramente, se trata de una ecuación que respeta esta estructura en donde los coeficientes, para este caso, toman valores constantes, 5 y 10 respectivamente. Noten acá que no aparece la derivada de orden primero. Eso es como si el coeficiente que estaría multiplicando esta derivada fuera cero. En consecuencia, esto es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. En el caso de que al menos un coeficiente es una función de la variable independiente, se trataría entonces de una ecuación diferencial de coeficientes variables.
Por ejemplo, tenemos esta ecuación de acá. Vean que aparecen las derivadas de orden 2, de orden 1 y tenemos acá la variable dependiente. Cada una de estas derivadas está siendo multiplicado por un coeficiente que en este caso es una función de la variable independiente, en este caso es una constante, y el factor que multiplica la variable dependiente es una función que depende de x. En consecuencia, esto es una ecuación diferencial lineal de coeficientes variables. Si una ecuación diferencial ordinaria no satisface la forma anteriormente descrita, entonces se dice que la ecuación diferencial es no lineal. Por ejemplo, esta ecuación de acá. Vean que tenemos una derivada de orden 2, la variable dependiente acá, pero ojo que este coeficiente que multiplica a esta derivada, a esta segunda derivada, es en realidad una función que depende de la variable dependiente. Esto hace que esta ecuación diferencial sea no lineal. Otros ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales son los siguientes. En esta primera ecuación se trata de una no lineal porque la variable dependiente, que en este caso es x, vean que estamos usando la notación punto, en donde t sería la variable independiente y x la variable dependiente. En este caso, la variable dependiente está elevado a la 3 y en consecuencia hace que sea no lineal. En el caso de esta segunda ecuación diferencial pasa algo semejante. Tenemos que zeta es la variable dependiente y t la variable independiente. Y nuevamente vean que aquí vemos que la variable dependiente está como argumento de una función que por naturaleza es no lineal, como la función seno. En consecuencia, nuevamente, esto hace que la ecuación sea no lineal. Siguiendo con las formas de clasificar ecuaciones diferenciales, tenemos ecuaciones diferenciales de valor de frontera y de valor inicial. En las de tipo de condición de frontera, son aquellas en que se conoce la magnitud de la variable dependiente para diferentes valores de la variable independiente. Por ejemplo, esta ecuación de acá. Vean que acá lo que tenemos es una ecuación diferencial lineal en donde conocemos la magnitud de la variable dependiente para dos instantes o para dos valores diferentes de la variable independiente. Esto hace que este sea una ecuación diferencial de valor de frontera. Por otro lado, en las ecuaciones diferenciales ordinarias de valor inicial, se conoce la magnitud de la variable dependiente para un mismo valor de la variable independiente. Por ejemplo, tenemos esta ecuación de acá. Entonces, nuevamente, esta es una ecuación diferencial lineal, aunque en general esto de valor de frontera y valor inicial aplica tanto para ecuaciones lineales como no lineales. En este caso, vean que lo que tenemos es la magnitud de la variable dependiente y de su primera derivada para un mismo valor de la variable independiente. Esto en consecuencia hace que esta ecuación sea una de valor inicial. Como regla de dedo, se suele afirmar que para una ecuación diferencial ordinaria de orden n se requiere n condiciones iniciales o de frontera. Siguiendo con las clasificaciones de ecuaciones diferenciales, estas se pueden hablar de ecuaciones diferenciales acopladas y desacopladas. Pero antes de hablar de esto, vamos a repasar un poco sobre qué significa exactamente resolver una ecuación diferencial. Independientemente si la ecuación diferencial es lineal o no lineal, una ecuación diferencial puede tener más de una variable dependiente. Por ejemplo, considere el siguiente caso. En esta ecuación tenemos que t es la variable independiente, por lo tanto, la ecuación diferencial es ordinaria, pero vean que tenemos acá dos variables dependientes. Para poder determinar entonces las funciones x de t y z de t, es decir, resolver la ecuación diferencial, se requiere igual cantidad de ecuaciones diferenciales que variables dependientes. Esto es semejante cuando uno trataba de resolver ecuaciones algebraicas. Si uno tenía un sistema de tres ecuaciones lineales, eso le permitía resolver un sistema de tres incógnitas. Con las ecuaciones diferenciales pasa algo semejante. Si yo tengo dos o tres variables dependientes, yo voy a tener que necesitar tres ecuaciones diferenciales para poder resolver el sistema. En este caso, el problema queda completo al establecer el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. Pues vean que claramente tenemos dos variables dependientes, pero tenemos igual número de ecuaciones diferenciales. Debido a que en ambas ecuaciones diferenciales está presente ambas variables dependientes, es decir, tenemos x en esta primera ecuación como en la segunda ecuación, y tenemos z en la primera como en la segunda ecuación,
Eso significa que el sistema de ecuaciones diferenciales está acoplado. Eso tiene como consecuencia de que yo tengo que resolver las dos ecuaciones diferenciales al mismo tiempo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre clasificación de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, en esta primera ecuación, observen que la variable dependiente es x, el tiempo es la variable independiente, por lo tanto se trata de una ecuación diferencial ordinaria. Observen acá que los coeficientes que acompañan a la variable dependiente y sus derivadas son ya sean constantes o funciones que están en función, valga la redundancia, de la variable independiente. Este término de acá es un término que depende de la variable independiente. En consecuencia, esto se trata de una ecuación de segundo orden, lineal, y según estas condiciones que tenemos acá, vean que tenemos información de la variable dependiente y de su primera derivada para un mismo valor de la variable independiente. En consecuencia, esto es una ecuación diferencial de valor inicial. En esta segunda ecuación lo que tenemos es que la variable dependiente es x y x es la variable independiente. Observen entonces que la variable dependiente y su primera derivada están siendo multiplicados por funciones que dependen de la variable independiente. En consecuencia, esta es una ecuación de primer orden, es una ecuación lineal, y analizando la magnitud de la variable dependiente y de su primera derivada, vemos que tenemos información para diferentes valores de la variable independiente. En consecuencia, esto se trata de una ecuación diferencial de valor o de condición de frontera. En cuanto a esta tercera ecuación, podemos observar lo siguiente. Nuevamente, x es la variable dependiente, t es la variable independiente, y observen que los coeficientes que acompañan a la variable dependiente y sus derivadas en estos dos casos son constantes, pero fíjense que en este caso la función k de x claramente está en función de la variable dependiente. En consecuencia, esto es una ecuación no lineal, es una ecuación de segundo orden y con base en las condiciones dadas, observen que tenemos información de la variable dependiente para diferentes valores de la variable independiente. Esto hace que esta ecuación sea de valor de frontera.